Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, nacido como Fernando de Buloes en Lisboa, Portugal, en 1195, es uno de los santos más conocidos y venerados de la Iglesia Católica. Fue un sacerdote y fraile franciscano, célebre por su predicación, conocimiento teológico y devoción a los pobres y enfermos. Vida y misión. Infancia y juventud. Fernando de Buloes nació en una familia noble y acomodada. Ingresó a la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín a una edad temprana, donde se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras y la teología. Conversión y entrada a la Orden franciscana. Inspirado por la valentía de los primeros mártires franciscanos, decidió unirse a la Orden de los Frailes Menores, franciscanos, cambiando su nombre a Antonio. Su deseo inicial era ser misionero y mártir en Marruecos, pero una enfermedad lo obligó a regresar a Europa. Predicador y teólogo. San Antonio se estableció en Italia, donde su talento para la predicación fue descubierto. Fue enviado por San Francisco de Asís a predicar por toda Italia y el sur de Francia, ganándose la reputación de ser un orador elocuente y persuasivo. También fue un destacado teólogo, enseñando en universidades y escribiendo sermones y tratados teológicos. Milagros y devoción. Se le atribuyen numerosos milagros tanto en vida como después de su muerte, como la capacidad de hacer aparecer objetos perdidos, curaciones y conversiones milagrosas. Es conocido como el Santo de los Milagros y es invocado especialmente para recuperar objetos perdidos. Muerte y canonización. San Antonio murió el 13 de junio de 1231 en Padua, Italia, a la edad de 36 años. Fue canonizado un año después de su muerte por el Papa Gregorio IX debido a su fama de santidad y los milagros atribuidos a su intercesión. En 1946, el Papa Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia por la profundidad y ortodoxia de su enseñanza. Legado. San Antonio de Padua es uno de los santos más populares en el mundo católico. Su fiesta se celebra el 13 de junio, y es el patrono de los objetos perdidos, los pobres y los viajeros. Su basílica en Padua es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Italia. La devoción a San Antonio se mantiene fuerte, y muchas personas recurren a él en busca de ayuda y consuelo. San Antonio de Padua es muy venerado en México y se le atribuyen numerosos milagros que han contribuido a su popularidad. Aquí algunos de los milagros más destacados. Milagros atribuidos a San Antonio de Padua. Recuperación de objetos perdidos. San Antonio es especialmente conocido por su intercesión en la recuperación de objetos perdidos. Muchas personas en México rezan a San Antonio cuando han perdido algo y numerosos testimonios afirman haber recuperado sus pertenencias gracias a su intercesión. El niño perdido y encontrado. Un niño que se había perdido en México fue encontrado después de que sus padres rezaron a San Antonio. Este milagro fortaleció la fe de muchas personas en su capacidad para proteger a los niños y ayudar a las familias. Milagro del pan. En diversas comunidades mexicanas, San Antonio es invocado en tiempos de escasez de alimentos. Se cuenta que ha intercedido para que familias reciban la ayuda necesaria, especialmente en forma de pan y otros alimentos esenciales. Curación de enfermos. Se han documentado varios casos de curaciones milagrosas atribuidas a San Antonio en México. Personas que padecían enfermedades graves han reportado recuperaciones sorprendentes después de orar y pedir su intercesión. Protección en desastres naturales. San Antonio también es invocado durante desastres naturales como terremotos e inundaciones. Hay relatos de personas que se han sentido protegidas y han encontrado refugio seguro tras pedir su ayuda en momentos de peligro. Apariciones y señales. En algunas localidades mexicanas, se dice que San Antonio ha aparecido en sueños o visiones para guiar y consolar a los devotos en tiempos de dificultad. Fiestas y tradiciones en México. La festividad de San Antonio de Padua, celebrada el 13 de junio, es una de las más importantes en varias regiones de México. Durante esta fecha, se llevan a cabo diversas actividades y tradiciones, como
Procesiones y misas. Se realizan procesiones y misas en honor a San Antonio, donde los fieles agradecen los milagros recibidos y piden su intercesión. Distribución de panes. En algunas comunidades, se distribuye pan bendecido en memoria del milagro del pan asociado a San Antonio. Altares y ofrendas. Los devotos crean altares en sus hogares y ofrendan flores, velas y alimentos como muestra de su devoción. Bendición de animales. En ciertos lugares, se lleva a cabo la bendición de animales domésticos, ya que San Antonio es también conocido como protector de los animales. Estas prácticas y milagros han cimentado la devoción a San Antonio de Padua en la cultura y la fe del pueblo mexicano, haciéndolo uno de los santos más queridos y venerados. La devoción a San Antonio de Padua llegó a México durante la época colonial, introducida por los misioneros franciscanos que acompañaron a los conquistadores españoles. Aquí te presento un resumen de cómo se desarrolló esta devoción. Llegada de los franciscanos. Misioneros franciscanos. Los primeros misioneros franciscanos llegaron a México en 1524, encabezados por Fray Martín de Valencia. Estos frailes trajeron consigo sus tradiciones y devociones, entre las cuales destacaba la veneración a San Antonio de Padua, uno de los santos más importantes de la orden franciscana. Construcción de iglesias y conventos. Los franciscanos construyeron numerosas iglesias y conventos en todo el territorio mexicano, dedicando muchos de ellos a San Antonio de Padua. Estos edificios se convirtieron en centros de culto y propagación de su devoción. Influencia en la cultura y la religión. Evangelización y catequesis. Los franciscanos utilizaron la figura de San Antonio como un modelo de santidad y virtud para evangelizar a los pueblos indígenas. Enseñaban a los nuevos conversos sobre la vida y los milagros de San Antonio, promoviendo su devoción como parte de la catequesis cristiana. Milagros y favores. Los relatos de milagros y favores concedidos por la intercesión de San Antonio se difundieron rápidamente entre la población, aumentando su popularidad. La gente comenzó a invocar a San Antonio en sus necesidades diarias, confiando en su poder para interceder ante Dios. Tradiciones y celebraciones. Festividades. La festividad de San Antonio de Padua, celebrada el 13 de junio, se convirtió en una fecha importante en el calendario religioso de México. Las celebraciones incluyen procesiones, misas solemnes, danzas tradicionales y otras actividades culturales que refuerzan la devoción popular. Iconografía y altares. La representación de San Antonio con el Niño Jesús en brazos se hizo común en las iglesias y hogares mexicanos. Los altares dedicados a San Antonio se llenaron de ofrendas y esvotos en agradecimiento por los favores recibidos. Continuidad y expansión. Transmisión generacional. La devoción a San Antonio se transmitió de generación en generación, arraigándose profundamente en la cultura mexicana. Las familias inculcaron en sus hijos la fe y las tradiciones relacionadas con el santo. Patronazgos locales. Muchas comunidades adoptaron a San Antonio como su santo patrón, organizando festividades anuales y eventos en su honor. Esta práctica consolidó su presencia en la vida religiosa y social de México. Conclusión. La devoción a San Antonio de Padua en México es el resultado de la labor evangelizadora de los misioneros franciscanos, quienes introdujeron su culto y lo promovieron como un ejemplo de fe y virtud cristiana. A través de los siglos, esta devoción ha crecido y se ha integrado profundamente en la vida religiosa y cultural del pueblo mexicano, manteniéndose vigente hasta el día de hoy. La festividad de San Antonio de Padua es especialmente significativa en México debido a varios aspectos de su vida y legado que resuenan profundamente con la devoción y las prácticas religiosas del pueblo mexicano. A continuación, se destacan algunos de los aspectos clave que hacen que su festividad sea tan importante. Aspectos de la vida de San Antonio de Padua. Predicación y evangelización. San Antonio fue un predicador elocuente y carismático, conocido por su habilidad para comunicar el Evangelio de manera efectiva. Este aspecto resuena con la tradición católica mexicana, donde la predicación y la enseñanza de la fe son fundamentales. Amor y servicio a los pobres. Su dedicación a los pobres y necesitados es un aspecto central de su vida. San Antonio es visto como un modelo de caridad y servicio, valores que son altamente apreciados en la cultura mexicana, especialmente en las comunidades más vulnerables.
Milagros y favores. San Antonio es conocido como el Santo de los Milagros. Muchas personas en México le atribuyen milagros, especialmente en la recuperación de objetos perdidos, la curación de enfermedades y la ayuda en momentos de necesidad. Su capacidad para realizar milagros lo convierte en una figura muy cercana y accesible para los fieles. Protección y asistencia. La protección que San Antonio brinda en situaciones difíciles y su asistencia en problemas cotidianos hacen que su devoción sea muy personal y significativa para muchas personas en México. Las historias de su intervención divina son ampliamente compartidas y celebradas. Celebraciones y tradiciones. Procesiones y misas solemnes. Las procesiones en honor a San Antonio son eventos importantes que reúnen a las comunidades. Las misas solemnes celebradas en su honor reflejan la profunda devoción y respeto que se le tiene. Altares y ofrendas. Los altares dedicados a San Antonio se llenan de ofrendas, incluyendo flores, velas y alimentos. Estas ofrendas son una muestra de agradecimiento y devoción, y también reflejan la importancia de San Antonio en la vida cotidiana de los fieles. Distribución de panes. En algunas comunidades, es tradicional distribuir pan bendecido en memoria de los milagros de San Antonio relacionados con el alimento y la provisión. Este acto simboliza la generosidad y la bendición divina, y es una manera de compartir con los necesitados. Bendición de animales. En ciertos lugares, se realiza la bendición de animales domésticos, ya que San Antonio es también considerado protector de los animales. Esta tradición subraya la conexión entre la vida cotidiana y la fe. Fiestas populares. Las fiestas en honor a San Antonio incluyen danzas tradicionales, música y otras actividades culturales. Estas celebraciones fortalecen el sentido de comunidad y permiten a los fieles expresar su alegría y gratitud. Conclusión. La festividad de San Antonio de Padua es significativa en México no solo por su vida y milagros, sino también por cómo su ejemplo de fe, caridad y servicio resuena con los valores y tradiciones de la cultura mexicana. Su capacidad para interceder en las necesidades diarias y su conexión con la vida cotidiana de los fieles hacen que su celebración sea un evento de gran importancia y devoción en todo el país. San Antonio de Padua jugó un papel crucial en la predicación y el combate de la herejía durante su época. Aquí se detallan algunos aspectos clave de su contribución. Predicación y combate de la herejía. Educación y conocimiento teológico. San Antonio de Padua era conocido por su profundo conocimiento de las Escrituras y la teología. Estudió en la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín antes de unirse a los franciscanos, lo que le proporcionó una sólida formación teológica. Predicador elocuente. San Antonio fue un predicador destacado, conocido por su elocuencia y capacidad para comunicar el Evangelio de manera efectiva. Su habilidad para atraer a grandes multitudes y explicar la doctrina cristiana de manera clara y convincente lo convirtió en una figura influyente en la lucha contra la herejía. Lucha contra la herejía albigense. Uno de los principales grupos heréticos en la época de San Antonio eran los albigenses, cátaros, que negaban la autoridad de la Iglesia y promovían doctrinas dualistas. San Antonio se enfrentó a esta herejía principalmente en el sur de Francia. Utilizó sus habilidades de predicación para refutar las enseñanzas heréticas y reafirmar la doctrina ortodoxa de la Iglesia Católica. Sus sermones no solo desafiaban las ideas heréticas, sino que también ofrecían una comprensión clara y accesible de la fe cristiana. Milagros como prueba de su autenticidad. La capacidad de San Antonio para realizar milagros se consideraba una prueba de la autenticidad de su mensaje. Los milagros que se le atribuían, como la curación de enfermos y otros actos sobrenaturales, ayudaron a convencer a muchos de la veracidad de sus enseñanzas y a fortalecer la fe católica frente a las doctrinas heréticas. Escritos y tratados teológicos. San Antonio también contribuyó a la lucha contra la herejía a través de sus escritos. Compuso sermones y tratados teológicos que abordaban cuestiones doctrinales y refutaban errores heréticos. Aunque muchos de sus escritos se perdieron, algunos sermones y enseñanzas se conservaron y fueron ampliamente difundidos. Apoyo de la Orden Franciscana. Como miembro de la Orden Franciscana, San Antonio contó con el apoyo de su comunidad religiosa, que también estaba comprometida con la predicación y la evangelización.
La red de frailes franciscanos y su compromiso con la pobreza y la sencillez de vida resonaban con el pueblo, lo que ayudó a contrarrestar las ideas heréticas y a fortalecer la fe católica. Legado. El impacto de San Antonio en la predicación y el combate de la herejía fue significativo y duradero. Su dedicación a la enseñanza de la doctrina católica y su habilidad para comunicar la fe de manera accesible y convincente contribuyeron a la unidad y la fortaleza de la Iglesia en una época de desafíos doctrinales. Su legado como predicador y defensor de la fe sigue siendo una inspiración para la Iglesia y los fieles hasta el día de hoy. San Antonio de Padua dejó varios escritos importantes, aunque no es tan conocido por su obra escrita como otros teólogos de su tiempo. Su legado teológico y su impacto en la predicación y enseñanza cristiana son significativos. A continuación se detallan algunos de sus principales escritos y su influencia en la teología actual. Principales escritos de San Antonio de Padua. Sermones dominicales y festivos, sermones dominicales y sermones de las fiestas. Estos sermones son compilaciones de sus homilías y enseñanzas para los domingos y las fiestas litúrgicas. Están llenos de interpretaciones bíblicas, alegorías y aplicaciones prácticas de la doctrina cristiana. Contenido. Interpretación alegórica y moral de las Escrituras. Enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Refutación de herejías y errores doctrinales. Influencia. Los sermones de San Antonio han sido utilizados como modelos de predicación eficaz y elocuente. Su habilidad para explicar las Escrituras de manera accesible y relevante ha influido en la homilética y la formación de predicadores. Sermones para los domingos, sermones dominicales. Esta colección se centra en las lecturas del Evangelio de los domingos. San Antonio expone los textos bíblicos y ofrece comentarios que iluminan su significado espiritual y moral. Contenido. Exégesis bíblica. Aplicación moral y espiritual de las lecturas del Evangelio. Orientación para la vida cristiana. Influencia. Estos sermones han sido una fuente de inspiración y guía para los predicadores a lo largo de los siglos. Su enfoque en la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas ha contribuido a la pastoral y la formación espiritual. Sermones para las fiestas de los santos, sermones de Sanctis. Esta colección incluye sermones para las fiestas de diversos santos. San Antonio utiliza las vidas de los santos como ejemplos de virtud y santidad, ofreciendo reflexiones sobre cómo imitar sus ejemplos. Contenido. Historias de la vida de los santos. Reflexiones sobre las virtudes cristianas. Invitación a la imitación de los santos. Influencia. Estos sermones han enriquecido la tradición hagiográfica y han inspirado a los fieles a seguir el ejemplo de los santos en su vida cotidiana. Influencia en la teología actual. Homilética y predicación. La elocuencia y la profundidad teológica de San Antonio han influido en la homilética moderna. Sus sermones son estudiados como ejemplos de cómo predicar de manera eficaz y pastoral, combinando exégesis bíblica con aplicación práctica. Teología pastoral. La obra de San Antonio resalta la importancia de la teología pastoral, enfocándose en cómo las enseñanzas de la fe pueden ser aplicadas en la vida diaria de los fieles. Su enfoque pastoral sigue siendo relevante para los sacerdotes y predicadores de hoy. Espiritualidad franciscana. San Antonio es una figura central en la espiritualidad franciscana. Sus escritos reflejan los valores franciscanos de pobreza, humildad y amor por los pobres. Estos temas continúan siendo esenciales en la teología y espiritualidad franciscana actual. Lucha contra la herejía. Sus sermones incluyen refutaciones de diversas herejías de su tiempo. Este aspecto de su obra sigue siendo un recurso para aquellos interesados en la defensa de la fe y la apologética. Conclusión. Aunque los escritos de San Antonio de Padua no son tan extensos como los de otros grandes teólogos, su impacto en la teología, la predicación y la pastoral es significativo. Sus sermones continúan siendo una fuente valiosa de inspiración y guía para predicadores y fieles, destacándose por su claridad, profundidad y relevancia pastoral. Su legado perdura en la tradición franciscana y en la Iglesia en general, recordándonos la importancia de una fe vivida y aplicada en el amor y servicio a los demás.
San Antonio de Padua es venerado en diferentes partes del mundo de diversas maneras, reflejando la riqueza y diversidad de tradiciones y culturas católicas. A continuación se describen algunas de las formas más destacadas de veneración a San Antonio en distintos países y regiones. Portugal. Lisboa. San Antonio nació en Lisboa, y allí es conocido como San Antonio de Lisboa. Su casa natal es ahora una iglesia, y cada año se celebra una gran fiesta en su honor el 13 de junio. Las festividades incluyen procesiones, misas solemnes y eventos culturales y comunitarios. La gente también deja ofrendas y velas en su casa natal. Italia. Padua. En Padua, donde San Antonio pasó gran parte de su vida y donde murió, se encuentra la Basílica de San Antonio, uno de los principales centros de peregrinación. Miles de peregrinos visitan la basílica cada año para venerar sus reliquias, especialmente el 13 de junio. Las festividades incluyen procesiones, bendiciones y actos litúrgicos. La tredicina es una tradición de 13 días de oración antes de su fiesta. América Latina. Brasil. San Antonio es uno de los santos más populares en Brasil, especialmente en el noreste del país. Es considerado el santo patrón de muchas ciudades y pueblos. El 13 de junio se celebra con grandes festividades, incluyendo procesiones, misas y fiestas populares. También es conocido como el santo casamentero, y es común que las personas solteras le recen para encontrar pareja. México. San Antonio es venerado en muchas partes de México, con celebraciones que incluyen misas, procesiones y danzas tradicionales. Las personas suelen rezar a San Antonio para encontrar objetos perdidos y por causas difíciles. En algunos lugares, se lleva a cabo la búsqueda del santo, donde se esconde una imagen de San Antonio y se busca como símbolo de encontrar algo que se ha perdido. Estados Unidos. Nueva York. En Nueva York, la iglesia de San Antonio de Padua en Manhattan es un importante centro de veneración para la comunidad italiana americana. La festividad incluye misas especiales, procesiones y eventos comunitarios. Asia. Filipinas. En Filipinas, San Antonio es muy venerado, y su fiesta se celebra con fervor. Las festividades incluyen procesiones, misas y novenas. La devoción a San Antonio en Filipinas también incluye la tradición de panecillos de San Antonio, pequeños panes bendecidos que se distribuyen entre los fieles. África. Angola y Mozambique. En estos países de habla portuguesa, San Antonio es ampliamente venerado, y las celebraciones reflejan una mezcla de tradiciones católicas y locales. Las festividades suelen incluir procesiones, misas y eventos comunitarios, demostrando la profunda devoción al santo. Europa. España. En España, San Antonio es especialmente venerado en Andalucía y Extremadura. Las celebraciones incluyen procesiones, misas y bendiciones de pan y animales. En algunas regiones, se celebra con bailes y ferias tradicionales. Conclusión. San Antonio de Padua es venerado en todo el mundo con una variedad de tradiciones y celebraciones que reflejan las culturas locales y las formas particulares de devoción. Desde grandes procesiones y misas solemnes hasta tradiciones más locales y familiares, la figura de San Antonio sigue siendo una fuente de fe, esperanza y milagros para millones de personas. La Basílica de San Antonio en Padua, conocida como la Basílica del Santo, es una de las iglesias más importantes y visitadas en Italia. Su importancia radica en varios aspectos históricos, arquitectónicos y religiosos. A continuación se describen estos aspectos y las principales reliquias que se encuentran en la basílica. Importancia de la Basílica de San Antonio en Padua. Centro de peregrinación. La Basílica de San Antonio es un importante centro de peregrinación para los católicos de todo el mundo. Cada año, millones de peregrinos visitan la basílica para venerar las reliquias de San Antonio y buscar su intercesión. Patrimonio arquitectónico. La basílica es una obra maestra de la arquitectura gótica italiana, construida en el siglo XIII. Su diseño combina elementos románicos y góticos, con hermosas capillas, frescos y esculturas que reflejan el arte y la devoción de la época. Entre sus características arquitectónicas destacan las 8 cúpulas, la fachada imponente y el claustro.
Significado religioso e histórico. La basílica fue construida poco después de la muerte de San Antonio en 1231, y ha sido un lugar de veneración desde entonces. Es un símbolo de la profunda devoción a San Antonio y de la rica historia religiosa de Padua. Reliquias en la Basílica de San Antonio. Tumba de San Antonio. La tumba de San Antonio se encuentra en la basílica y es uno de los puntos focales de la devoción. La tumba está ubicada en la capilla de San Antonio, donde los peregrinos pueden orar y dejar sus intenciones. Esta capilla está adornada con esculturas y relieves que representan la vida y los milagros de San Antonio. Relicario de la lengua y la mandíbula. Una de las reliquias más importantes y veneradas es la lengua incorrupta de San Antonio, que se conserva en un relicario en la Capilla del Tesoro. Se considera un símbolo de su elocuencia y poder como predicador. Junto con la lengua, se exhiben la mandíbula y el aparato vocal, también conservados de manera sorprendente. Relicario del Santo Niño. En la basílica también se encuentra un relicario que contiene una figura del Santo Niño, que se asocia con San Antonio debido a sus numerosas apariciones y milagros relacionados con niños. Reliquias menores. Además de estas reliquias principales, la basílica alberga otras reliquias menores de San Antonio y de otros santos. Estas incluyen fragmentos de huesos y objetos personales del santo. El Arca del Santo. El Arca del Santo es un espléndido sepulcro de mármol que contiene las reliquias de San Antonio. Decorado con relieves que narran episodios de la vida del santo, es una obra de arte de gran valor artístico e histórico. Conclusión. La Basílica de San Antonio en Padua es un lugar de gran importancia espiritual y cultural. Sus reliquias y su arquitectura la convierten en un destino crucial para los peregrinos y una joya del patrimonio religioso y artístico. La devoción a San Antonio, reflejada en la veneración de sus reliquias, sigue siendo una fuente de inspiración y fe para millones de personas en todo el mundo. Importancia de la Basílica de San Antonio en Padua. Centro de peregrinación. Uno de los principales destinos de peregrinación para católicos de todo el mundo. Patrimonio arquitectónico. Obra maestra de la arquitectura gótica italiana con elementos románicos y góticos, incluyendo 8 cúpulas y una imponente fachada. Significado religioso e histórico. Construida en el siglo XIII, poco después de la muerte de San Antonio, es un símbolo de la devoción y la rica historia religiosa de Padua. Principales reliquias en la basílica. Tumba de San Antonio. Ubicada en la capilla de San Antonio, es un lugar de oración y devoción. Relicario de la lengua y la mandíbula. Una de las reliquias más importantes y veneradas es la lengua incorrupta de San Antonio, que se conserva en un relicario en la Capilla del Tesoro. Se considera un símbolo de su elocuencia y poder como predicador. Junto con la lengua, se exhiben la mandíbula y el aparato vocal, también conservados de manera sorprendente. Relicario del Santo Niño. En la basílica también se encuentra un relicario que contiene una figura del Santo Niño, que se asocia con San Antonio debido a sus numerosas apariciones y milagros relacionados con niños. Reliquias menores. Además de estas reliquias principales, la basílica alberga otras reliquias menores de San Antonio y de otros santos. Estas incluyen fragmentos de huesos y objetos personales del santo. El Arca del Santo. El Arca del Santo es un espléndido sepulcro de mármol que contiene las reliquias de San Antonio. Decorado con relieves que narran episodios de la vida del santo, es una obra de arte de gran valor artístico e histórico. Conclusión. La Basílica de San Antonio en Padua es un lugar de gran importancia espiritual y cultural. Sus reliquias y su arquitectura la convierten en un destino crucial para los peregrinos y una joya del patrimonio religioso y artístico. La devoción a San Antonio, reflejada en la veneración de sus reliquias, sigue siendo una fuente de inspiración y fe para millones de personas en todo el mundo. Importancia de la Basílica de San Antonio en Padua. Centro de peregrinación. Uno de los principales destinos de peregrinación para católicos de todo el mundo. Patrimonio arquitectónico. Obra maestra de la arquitectura gótica italiana con elementos románicos y góticos, incluyendo 8 cúpulas y una imponente fachada. Significado religioso e histórico.
Construida en el siglo XIII, poco después de la muerte de San Antonio, es un símbolo de la devoción y la rica historia religiosa de Padua. Principales reliquias en la basílica. Tumba de San Antonio. Ubicada en la capilla de San Antonio, es un lugar de oración y devoción. Relicario de la lengua y la mandíbula. Lengua incorrupta, mandíbula y aparato vocal del santo, símbolo de su elocuencia como predicador. Relicario del Santo Niño. Figura del Santo Niño, asociado con milagros de San Antonio. Reliquias menores. Fragmentos de huesos y objetos personales del santo. El Arca del Santo. Sepulcro de mármol decorado con relieves de la vida de San Antonio. La basílica es una combinación de patrimonio arquitectónico y centro de devoción, hogar de importantes reliquias que siguen inspirando a los fieles. Oración a San Antonio de Padua. Oh glorioso San Antonio, llamado por Dios para predicar su palabra y obrar milagros en su nombre. Te pedimos humildemente que intercedas por nosotros ante el trono de Dios. Tú que fuiste lleno del Espíritu Santo, alcanza para nosotros la gracia que tanto necesitamos, menciona aquí tu petición. Ayúdanos a encontrar lo que hemos perdido. Especialmente si hemos perdido la fe, la esperanza o el amor por Dios y por nuestro prójimo. San Antonio, amigo de los pobres y consolador de los afligidos. Haz que podamos seguir tu ejemplo de amor y servicio a los demás. Concédenos tu protección y guía para que podamos vivir una vida de virtud y santidad. Te pedimos, San Antonio, que ores por nosotros, para que podamos ser dignos de las promesas de Cristo y alcanzar la vida eterna. Amén. Esta oración puede ser rezada para pedir la intercesión de San Antonio en momentos de necesidad o para buscar consuelo y guía espiritual.